Buen día, estimados alumnos del curso Microsoft Excel para la gestión administrativa y de la producción. Les saluda Flavio García y, a nombre del Instituto Científico del Pacífico, les doy la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy titulada Cálculo de planillas de salarios, para lo cual el objetivo será explicar el procedimiento para calcular una planilla de salarios empleando las distintas herramientas de Microsoft Excel. Los temas que vamos a revisar son dos: el cálculo del tiempo de trabajo, a partir del cual se va a estimar el monto destinado a los trabajadores por el tiempo que están laborando, teniendo en cuenta la jornada de trabajo normal, el tiempo extra, las tardanzas, entre otros más. Además, revisaremos cómo obtener una boleta de pago que presente la información resumida del tiempo de trabajo y el monto de dinero percibido por trabajador. Como les había mencionado, hay una serie de consideraciones al momento de estimar el tiempo de trabajo. Por ejemplo, tenemos el tiempo normal de una jornada diaria, que va a estar determinado por la hora de ingreso y la hora de salida del trabajador. Muy bien, tenemos también el tiempo en una jornada de trabajo extra, las famosas horas extras. Por otra parte, podemos tener tardanzas, demoras, si es que el trabajador inicia sus actividades posteriormente a la hora de ingreso. Y finalmente, otra consideración, otra noción básica es la hora destinada al refrigerio, que suele ser entre 30 minutos y una hora, dependiendo de la política con la que esté trabajando la organización. A partir de esta información, este tiempo de trabajo distintivo que se puede calcular, se va a estimar la remuneración o el salario total del trabajador. Es en este punto en el que Microsoft Excel nos debe facilitar la vida. Trabajamos entonces con las famosas funciones de fecha y tiempo. En la siguiente imagen visualizamos un pequeño ejemplo en el cual se está calculando la planilla para 4 trabajadores diferentes dependiendo de la fecha en la cual desarrollan sus actividades. Tenemos columnas para las horas de ingreso y salida registradas por cada trabajador, el tiempo normal que cada uno está laborando, el pago por ese tiempo, por esa jornada, además del pago por las horas extras que posiblemente puedan laborar. Además, en este caso, se está trabajando con una política de descuento por el tiempo de tardanza al momento de registrar el ingreso a la empresa. Finalmente, se estima el pago total teniendo en cuenta el pago por horas normales, el pago por horas extras y el descuento por la tardanza. Bien, revisemos este ejemplo entonces en Microsoft Excel. Lo primero que vamos a hacer es estimar las horas normales de trabajo, para lo cual únicamente vamos a efectuar una resta. La hora de salida, determinada por la organización, vamos a fijarla con F4, menos la hora de ingreso del trabajador y Enter. Muy bien, hasta aquí se creería que el cálculo es adecuado, pero debemos tener en cuenta que hay un tiempo destinado a alimentación, recreación para el trabajador, que como se les había mencionado antes, puede variar. Lo usual es que sea de 1 hora, así que vamos a trabajar con un tiempo de break de 1 hora. Entonces restamos aquí la unidad. Vemos que el resultado es erróneo. ¿Esto se debe a qué? A que el tiempo en Excel es un número decimal. ¿A qué me refiero con esto? Aquí estoy efectuando la resta entre dos datos de tipo tiempo, 2 horas, 2 números decimales, y le estoy restando un número entero. En Excel, los números enteros hacen referencia a
fechas, días. Entonces este cálculo es incorrecto. A una hora, a un decimal, yo no le puedo restar un número entero, una fecha. Debo trabajar con fechas. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer aquí? Lo primero que vamos a hacer es comprender mejor el concepto de tiempo en Excel. Por ejemplo, si yo quisiera colocar que son las 5 de la tarde con un formato general, es decir, como un número decimal, lo que debería hacer es lo siguiente. Yo entiendo que las 5 de la tarde en un formato de 24 horas son 17 horas y la equivalencia de un día en horas son 24, así que divido 17 entre 24 y obtengo el siguiente número decimal, al cual le voy a asignar ahora el formato de hora. Como pueden notar, de esta manera Excel deduce el tiempo. Entonces, teniendo en cuenta este concepto, lo que voy a hacer aquí es restarle una hora sabiendo la equivalencia. 1 entre 24, una hora de 24 horas, que es la equivalencia como tal. Enter y ahora sí el cálculo es adecuado. ¿Qué más debería tener en consideración para el cálculo de las horas normales? Debo tener en cuenta las inasistencias. Si yo arrastro la fórmula para el resto de registros, para la trabajadora Pierola Quicaño Estrella se está calculando un tiempo de trabajo que es erróneo, ya que esta trabajadora no asistió el 3 de agosto del 2020, por lo cual su tiempo de trabajo normal debería ser 0 o no debería calcularse. Entonces, lo que vamos a hacer es editar la sintaxis de la fórmula. Muy bien, decimos lo siguiente: si la hora de ingreso es igual a vacío, entre comillas, quiere decir que el trabajador no ha asistido, por lo cual no se va a calcular su tiempo normal de trabajo, es decir, la celda se va a quedar vacía. Caso contrario, sí se va a calcular el tiempo de trabajo. Cerramos el paréntesis y Enter. Muy bien, vamos a copiar la fórmula para el resto de los registros a ver qué tal. Correcto, ahora el cálculo es más adecuado para aquellos trabajadores que han faltado al trabajo, no se está calculando el tiempo normal. La última de las consideraciones es con respecto a la hora de ingreso, cuando esta es posterior o anterior a la hora de ingreso determinada por la organización. Por ejemplo, para la trabajadora Celia Mendoza se registra que su hora de ingreso es a las 7 de la mañana con 22 minutos. Sin embargo, la hora de ingreso establecida por la empresa es 7:30 de la mañana. Es decir, que esta trabajadora ha llegado a la empresa 8 minutos antes, ha empezado a trabajar 8 minutos antes y esos 8 minutos se están registrando como horas normales, lo cual no es correcto. La hora de ingreso va a tomar relevancia en las horas normales cuando coincide con la hora de ingreso establecida por la organización o cuando el tiempo de la hora de ingreso es posterior a la establecida por la organización, cuando hay una demora, una tardanza como tal. Entonces vamos a editar nuevamente nuestra función y decimos lo siguiente: aquí teníamos que la hora de salida establecida por la organización iba a ser restada por la hora de ingreso del trabajador y por la hora de break. Entonces aquí en la hora de ingreso del trabajador es donde vamos a efectuar la modificación y decimos función si la hora de ingreso del trabajador es mayor a la hora de ingreso determinada por la organización, vamos a fijarla. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a trabajar con la hora de ingreso del trabajador, ya que si el trabajador ingresa después de las 7:30, no hay problema alguno, trabajamos con esta hora.
Pero caso contrario, ¿qué pasa si la hora de ingreso es anterior a la que establece la empresa? Es decir, si el trabajador llega antes de las 7:30, deberíamos trabajar con la hora de ingreso establecida por la propia empresa, que es de 6, 7:30. Fijamos con F4, cerramos el paréntesis de la función sí y Enter. Vamos a copiar la fórmula de manera vertical para el resto de los registros. Muy bien. Vamos a calcular ahora el pago por las horas normales de trabajo. Y vamos a observar primero lo siguiente. Aquí tenemos las horas normales de trabajo por el pago por hora normal. Vamos a fijarlo con F4 y Enter. Vemos que este resultado no es coherente porque por cada hora de trabajo se ganan 4.20 soles y en este caso se han trabajado 7 horas con 38 minutos, por lo que percibir un sol y 34 céntimos es incoherente. ¿Qué está pasando aquí? Recordemos nuevamente. Un dato de tipo tiempo en Excel es un número decimal. Entonces lo que Excel está haciendo aquí es multiplicar este decimal por la cantidad percibida por hora de trabajo. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar por 24, de manera que nos quedemos con el dato de tipo tiempo convertido ya a un entero. Muy bien. Enter y ahora obtenemos un cálculo adecuado. No obstante, si nosotros arrastramos la fórmula, vemos que hay un error para las inasistencias que se registren. Entonces vamos a modificar nuevamente la fórmula. Decimos si las horas normales son iguales a vacío, si no hay horas normales, si es una inasistencia, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El pago por horas normales va a ser igual a 0. Caso contrario, si no hay inasistencia, se va a calcular con normalidad el pago correspondiente. Enter y vamos a arrastrar nuestra fórmula. Perfecto, el cálculo ahora sí es el adecuado. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular el tiempo destinado a una jornada extra diaria de trabajo. Las horas extras, ¿cuándo se van a considerar? Cuando la hora de salida del trabajador sea posterior a la hora de salida establecida por la empresa, por la organización. Por ejemplo, para el trabajador Figueroa, tenemos que su hora de salida fue a las 7:15 de la noche, mientras que la hora de salida oficial de la empresa es a las 4:30 de la tarde. La hora de salida del trabajador es posterior a la determinada por la empresa, por lo que sí hay horas de trabajo extra. Muy bien, otra consideración que vamos a tener aquí en el desarrollo de este ejemplo para volverlo mucho más realista es la siguiente. Por lo general, las empresas suelen asignar un tiempo entre 10, 15, 20 hasta 30 minutos para que el trabajador pueda realizar su marcación de salida. Entonces, teniendo que la hora de salida es a las 4:30, el trabajador tendría hasta las 5 de la tarde para poder efectuar su marcación. Es decir, que hasta las 5 de la tarde no se van a considerar horas extras. Luego de las 5 de la tarde, recién se va a tener en consideración este tipo de jornada. Bien, efectuamos entonces la formulación para el cálculo y decimos si la hora de salida del trabajador es mayor a la hora de salida oficial, vamos a fijarla con F4, más el tiempo que proporciona la empresa para realizar la marcación, que son 30 minutos, vamos a tomar 30 minutos para este caso, colocamos los 30 minutos entre comillas 002.30, 30 minutos. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a calcular el tiempo de trabajo extra como la diferencia entre la hora de salida del trabajador y la hora de salida oficial de la organización. Caso contrario,
Decimos entonces que no hay horas extra, es decir, la celda se va a quedar vacía. Muy bien, vamos a copiar la fórmula para rellenar los demás registros. Ok. Para el pago por horas extras vamos a trabajar de manera similar que el pago por horas normales. Entonces vamos a tener aquí lo siguiente. Si las horas extras son iguales a vacío, es decir, no hay hora extra que se haya elaborado, entonces el pago por hora extra va a ser 0. Caso contrario, sí se va a calcular el pago como la multiplicación de las horas extra por 24 y por el pago por hora extra como tal. Muy bien, tenemos entonces el cálculo correcto. Bien, continuamos con la estimación de la tardanza de cada uno de los trabajadores. La tardanza se va a calcular cuando la hora de ingreso del trabajador es posterior o mayor a la hora de ingreso oficial de la empresa. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a utilizar la función si y decimos si la hora de ingreso del trabajador es mayor a la hora de ingreso oficial, entonces sí hay una tardanza que se va a calcular como la hora de ingreso del trabajador menos la hora de ingreso oficial de la empresa, la cual fijamos con F4. Caso contrario, no va a haber tardanza alguna, es decir, la celda se va a quedar vacía. Bien, para el descuento decimos lo siguiente: si la tardanza es igual a vacío, si no hay tardanza, entonces no va a haber descuento, el descuento es 0. Por otra parte, si es que si hubiese tardanza, el descuento será igual a la tardanza que multiplica a 24 y que multiplica a 60, porque en este caso la tardanza se está llevando a cabo en minutos, no en horas. Así que convertimos el tiempo, que es un decimal, a horas y luego a minutos como enteros. Y multiplicamos finalmente por el descuento por la tardanza. Fijamos con F4, cerramos el paréntesis y completamos el resto de los registros. Correcto. El pago total, que es mucho más sencillo, va a ser igual al pago por horas normales más el pago por horas extras descontándole la tardanza. Bien. De esta manera es como calculamos la planilla de salarios a grandes rasgos. ¿Pueden haber otras consideraciones? Claro que sí. Otros tipos de descuentos, bonificaciones, etc. Pero lo fundamental que debemos de conocer es cómo estimar el tiempo de trabajo. Una vez que realizamos este cálculo, el resto de cálculos como tal que vamos a realizar con respecto a los pagos es mucho más sencillo, como pueden notar.